Caminar a la moda solo es posible con los saberes y manos de los artesanos ticuleños porque su municipio es la capital del calzado. Les decimos artesanos porque esos son, ya que los modelos que fabrican son parecidos pero nunca iguales. Porque nosotros jugamos con combinaciones, con modelaje, nos aventamos en donde sea, como ven a la producción, como ven a las ventas, nos aventamos nosotros porque por nosotros es el sustento de nuestras familias, esto del calzado. Y de nosotros dependen también varios obreros que tenemos acá. Las mujeres tienen un gusto, digamos, particular y que bueno, por ello cientos de familias zapateras tienen sustento. Si te has preguntado cómo se elaboran estas obras de arte, aquí te explicamos. Lo primero es crear una sofisticada herramienta de corte. Bueno, no tan sofisticada, pero sí esencial. La formamos en una piedra, en un banco de lijar, y se va formando ese cuchillito. Con eso nosotros cortamos todo lo que viene siendo lo que es el corte, el forro, el recorte del zapato, el recorte de la primera, el corte del forro de la primera. Lo siguiente es hacer los cortes, costurarlos y pegarle los detalles. Todo lo hace la misma persona, el cortador. Entregarlo ya a la oficina y de la oficina dárselo al ensuelador, que el ensuelador consiste en su trabajo pues lógicamente trazar su primera, forrarla, después ponerla en la horma, montarla, después pasarle lo que es el sintético, el pegamento sintético para que venga al siguiente paso, que es el pegado del zapato, ¿no? Entonces ya esperando un determinado tiempo de media hora, cuando mucho, el secado, ya empieza lo que es la pegada del zapato. Parece simple, pero como lo dijo el zapatero, es un trabajo de mucho detalle y precisión milimétrica. Además, los ticuleños son los meros, pues mientras en León, Guanajuato, una línea de calzado se hace en 4 meses, en Ticul se elaboran en 1 semana. Por ello podemos afirmar que las yucatecas respecto al calzado están a la moda. Con imágenes de Carlos Pacheco, César Gómez, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, de lunes a viernes, 3 de la tarde, con Libden Ojeda.